Bueno, elementos de captura de la imagen. Cuando hablamos de un elemento de captura de la imagen, estamos hablando de una cámara, pero una cámara se compone de muchas cosas. Ejemplo, resolución, sensibilidad, manejo de luz, el tipo de lente, qué tipo de tecnología tiene, cómo es alimentada la cámara, eh, tipos de cámaras. Mirando esta imagen podemos ver una radiografía de una cámara. Vemos que una cámara tiene su lente, el filtro, su filtro óptico, el sensor de imagen, el digitalizador de la imagen que le permite convertir todo lo que vemos nosotros en señales de ceros y unos para que pueda viajar, el tipo de compresión de la cámara que puede ser o JPG o MPEG, H264, H265, próximamente H266, la CPU que es la que realiza el procesamiento. Cuando hablamos de una cámara IP es un computador, tiene su procesador, su sistema operativo, sus interfaces. Una cámara análoga sí depende totalmente del grabador. Bueno, haciéndoles claridad en esto, vemos que tiene una interfaz que puede ser BNC, macho o hembra, que puede ser IP. Eso depende de la tecnología y de la cámara. Cuando hablamos de una cámara, es importante o no podemos dejar de hablar de algo tan importante como es la resolución. Cuando hablamos de una cámara análoga, hablamos que la resolución de una cámara se mide en TV líneas, que es el procesamiento de cada línea secuencial y su máxima resolución. Cuando hablamos de cámaras análogas, sobre todo en el pasado, hablábamos que la máxima resolución que alcanzaba una cámara de este tipo era o QSIF no, QSIF no, 4SIF o de 1, que son resoluciones de 720 por 480. Con el paso del tiempo y la evolución de la tecnología, ya hablamos de cámaras análogas como CDI, CBI, TBI y HD, que me permite utilizar la infraestructura, digamos, del CCTV o el elemento de transmisión, llámese el cable UTP o el cable coaxial, pero con resoluciones superiores, hasta 5 megapíxeles en análogo. Cuando hablamos de cámaras IP ya no hablamos de TV líneas, ya hablamos de megapíxeles y píxeles. Y hablar de píxeles es también resaltar que un píxel es la menor unidad homogénea en color que conforma una imagen digital. Actualmente vemos resoluciones de 12 megapíxeles. Les remarco esto porque es importante destacar que a mayor cantidad de megapíxeles tenemos mayor resolución. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de megapíxeles los píxeles están más unidos. Entonces, al estar más unidos, tengo mayor resolución en la imagen. Me van a entender un poco mejor en la siguiente diapositiva. Vemos sobre la izquierda un cuadro con diferentes resoluciones y sobre la derecha, digamos que su configuración en monitores. Cuando nosotros hablamos de SIF, hablamos de resoluciones de 352 por 240, que equivale a 84.480 píxeles. ¿Por qué les hago referencia a esto? Ahora miremos la parte derecha de la imagen. Cuando nosotros hablamos que tenemos un monitor de 50 pulgadas, de 40 pulgadas, de 22 pulgadas, que es digamos, un monitor importante, y hablamos de resolución, ¿qué hace la resolución? Hace que esos 84.480 píxeles se tienen que distribuir en toda la imagen. Entonces, cuando hablamos que se distribuye en toda la imagen y el monitor es muy grande, ¿qué pasa cuando yo amplío una imagen? Cuando la imagen está pequeña, ¿qué sucede? Los píxeles o las líneas están muy unidos, entonces la resolución se ve bien. Piensen, por ejemplo, en un CCTV con 32 cámaras donde todas las cámaras están. ¿Cómo se ve la imagen? Se ve muy bien. Pero ¿qué sucede cuando yo cojo esa imagen y la amplío? Cuando yo amplío esa imagen, ¿qué pasa? Los píxeles se tienen que distribuir en toda la pantalla. Cuando yo tengo ausencia de píxeles, ¿qué pasa? Los píxeles se separan digamos, distribuirse en toda la pantalla. Al esos píxeles separarse, la imagen se ve de baja resolución. Ahora hagamos otro ejemplo. Cuando nosotros hablamos de 1.3 megapíxeles, que es una resolución de 1280 por 1024,
Cuando nosotros hablamos de este tipo de resolución, vemos que la imagen es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos más píxeles, a mayor píxeles, mejor resolución. Es importante resaltar aquí que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones sea. Es decir, yo puedo tener un monitor 4K, pero si mi cámara es de 1.3 megapíxeles, ¿qué va a suceder? Así mi monitor sea de 4K, pues yo veo 1.3 megapíxeles. Lo mismo ocurre, yo puedo tener una cámara de 12 megapíxeles, pero si mi monitor es Full HD, es decir, 1920 por 1080, no voy a poder aprovechar la resolución de la cámara. Por eso les hago tanto énfasis en el tema de la resolución y de los píxeles. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos del total de píxeles es la multiplicación tanto de la resolución horizontal por la resolución vertical, es toda la suma de todos los píxeles.